Tal vez en algún momento te hayas preguntado si lo que aprendiste en tu infancia acerca del bautismo o lo que has escuchado en tu iglesia es realmente suficiente. O quizá has sentido que existe algo más profundo, más auténtico, que todavía no conoces. Si alguna de estas ideas ha cruzado por tu mente, quiero decirte que este mensaje es para ti. Estimados oyentes, antes de comenzar, deseo dejar en claro lo siguiente. No busco generar discusiones ni enfrentamientos entre distintas formas de creer o de practicar la fe. Mi intención es simplemente compartir lo que enseña la Biblia, y a partir de allí, que cada uno, con reflexión y conciencia, saque sus propias conclusiones. El bautismo ha sido motivo de muchas preguntas y diversas interpretaciones, pero la mejor manera de acercarnos a la verdad es observando lo que la palabra de Dios enseña directamente. Piensa en esto: el bautismo no es solo un acto exterior, sino un símbolo cargado de un profundo sentido espiritual. ¿Te has preguntado por qué Jesús, siendo ya adulto, decidió bautizarse? ¿O por qué algunas comunidades bautizan a los niños, mientras que otras esperan a que la persona tenga la edad suficiente para decidir por sí misma? Estas preguntas influyen en la vida de millones de creyentes y nos invitan a profundizar en lo que Dios ha revelado. Hoy, con respeto y serenidad, vamos a explorarlas juntos. Parte 1. Iniciemos con una convicción clara y respetuosa. Al revisar el testimonio completo del Nuevo Testamento, la práctica más coherente es bautizar en el nombre de Jesucristo. Esta conclusión no busca generar disputas, sino que surge de observar cuidadosamente lo que Jesús ordenó y cómo la Iglesia Apostólica lo obedeció. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19, el Señor envía a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate en un detalle importante. Se dice en el nombre, en singular, no en los nombres, lo que resalta la unidad divina que obra en la salvación. Después, al leer el libro de los Hechos, vemos cómo esa orden se llevó a la práctica. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro llama a bautizarse en el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 8, versículo 16, se menciona a quienes habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 10, versículo 48, Pedro ordena bautizar en el nombre de Jesucristo. Y en Hechos capítulo 19, versículo 5, los discípulos de Éfeso son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se trata de un patrón constante, intencional y con un claro peso teológico. ¿Qué significa en la Escritura la expresión en el nombre? No es una fórmula mecánica, sino la confesión de la autoridad y la obra de la persona invocada. Actuar en el nombre de alguien es hacerlo bajo su autoridad y en su poder. Por eso, en Colosenses capítulo 3, versículo 17, se nos exhorta a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, no porque se excluya al Padre o al Espíritu, sino porque en Jesús habita y se manifiesta toda la plenitud de Dios. Así lo comprendieron los apóstoles al obedecer lo que se menciona en Mateo. Al bautizar en el nombre de Jesucristo, proclamaban que el Hijo era el camino hacia el Padre y el dador del Espíritu prometido. En Hechos capítulo 4, versículo 12, se afirma con firmeza: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, bautizar en el nombre de Jesús no contradice lo que dice Mateo, sino que lo confirma, porque ese nombre concentra en sí mismo la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Imagina esta ilustración sencilla: una puerta con 3 bisagras perfectamente unidas. El marco simboliza la voluntad del Padre, la hoja que se abre representa la obra del Hijo y el movimiento que nos introduce corresponde al poder del Espíritu. Atravesar esa puerta es confesar el nombre de Jesús. Cuando la Iglesia Apostólica bautizaba en ese nombre, no estaba dejando de lado al Padre ni al Espíritu,
sino entrando por la puerta que el Padre dispuso y que el Espíritu abre, con el nombre del Hijo grabado en ella. Por esa razón, en la predicación apostólica, el énfasis se centra en Cristo, en su muerte, en su resurrección y en su señorío. En Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, se enseña que el bautismo nos une tanto a su muerte como a su resurrección. Gálatas, capítulo 3, versículo 27, enseña que quienes han sido bautizados en Cristo se han revestido de Él. Si el bautismo nos introduce en la vida de Cristo, es lógico que su nombre sea proclamado al realizarlo. Ahora bien, respondamos algunas preguntas comunes para fortalecer esta convicción sin caer en extremos. Primero, ¿significa esto que la fórmula de Mateo no deba usarse nunca? La intención no es prohibir, sino aclarar lo que implica. En Mateo capítulo 28, versículo 19 se manifiesta la plenitud de Dios en la misión Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia puede confesar esta realidad trinitaria en el bautismo y al mismo tiempo proclamar el nombre de Jesús como la entrada a esa verdad. En la práctica apostólica, bautizar en el nombre de Jesús cumplía el mandato, pues ese nombre contiene la autoridad del Padre y la acción del Espíritu. Segundo, tiene relevancia la frase exacta, palabra por palabra. Lo fundamental es la confesión teológica que se realiza al bautizar. El bautismo no es un conjuro, es un acto de fe y obediencia que anuncia la obra de Cristo y la acción del Espíritu para la gloria del Padre. Reducirlo a una mera fórmula verbal limita su verdadero significado. Tercero, ¿qué pasa con quienes fueron bautizados con la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si ese bautismo se llevó a cabo en el marco de la fe cristiana y con la intención de obedecer a Jesús, la Iglesia, a lo largo de los siglos, lo ha reconocido como válido, pues expresa la misma realidad que la Iglesia primitiva confesó al invocar el nombre de Cristo. La paz del corazón no depende de una palabra literal, sino de la fidelidad de Dios y de la fe sincera que se abraza en su Hijo. Entonces, ¿por qué optar con firmeza por la práctica apostólica de bautizar en el nombre de Jesucristo? Hay al menos 3 razones firmes. Una, por coherencia bíblica. El testimonio repetido del libro de los Hechos refleja la práctica de los apóstoles, quienes, guiados por el Espíritu, aplicaron la instrucción del Señor en situaciones concretas, declarando el nombre en el cual recibimos salvación. 2, por claridad cristocéntrica. El bautismo es una proclamación pública de pertenencia a Cristo, y al invocar su nombre, la fe, la esperanza y la obediencia se centran en él, evitando confusiones ritualistas o puramente formales. 3. Por enseñanza misionera, en contextos de diversidad de creencias, pronunciar el nombre de Jesucristo ilumina quién es el Salvador, qué hizo por nosotros y bajo qué autoridad ingresamos al pueblo de Dios. Si lo trasladamos a la vida de la Iglesia, pensemos en el momento del bautismo. La predicación llama al arrepentimiento y a la fe, como se ve en Hechos capítulo 2, versículo 38. La persona confiesa a Jesús como Señor y la comunidad, en obediencia, la introduce en las aguas invocando su nombre. Ese acto anuncia que la obra del Hijo nos reconcilia con el Padre y que el Espíritu nos sella para una vida nueva. Después viene la enseñanza constante, como ordena Mateo capítulo 28, versículo 20. Porque el bautismo no es una meta final, sino el inicio del discipulado. Mantener este orden ayuda a la Iglesia a preservar el núcleo del Evangelio y evita que el bautismo se reduzca a un hecho aislado sin formación posterior. Algunos podrían pensar que insistir en el nombre de Jesús es excluyente, pero en realidad es incluyente, pues en Jesús habita plenamente la divinidad. Como enseña Colosenses, proclamar su nombre no oculta al Padre ni al Espíritu, sino que los manifiesta en la obra del Hijo. Otros quizá teman que su bautismo previo quede en duda.
Aquí es necesaria una palabra de cuidado. Si fuiste bautizado confesando la fe cristiana, descansa en la fidelidad de Dios. La enseñanza de hoy busca alinear la práctica con el modelo apostólico, para que la Iglesia camine con mayor claridad, no para perturbar conciencias que han deseado obedecer al Señor. Ahora bien, esta convicción sobre la fórmula se relaciona con otro asunto que veremos en la siguiente parte: el momento del bautismo y quiénes deben recibirlo. En el Nuevo Testamento se presenta una secuencia clara y luminosa en varios pasajes: creer y ser bautizado, como en Marcos capítulo 16, versículo 16, o en los relatos de Hechos, donde quienes comprenden el Evangelio piden de inmediato ser bautizados, tal como sucedió con el funcionario etíope, en Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. También se mencionan familias enteras bautizadas, como en Hechos capítulo 16 con Lidia y con el carcelero, lo cual abre la reflexión sobre la dimensión familiar del pacto. Todo esto requiere un análisis pausado, bíblico y práctico. Lo veremos enseguida con preguntas dirigidas a padres, a nuevos creyentes y a comunidades que desean honrar a Dios en lugares donde tal vez no exista una iglesia cercana o donde convivan diversas tradiciones. Antes de cerrar esta primera parte, establezcamos el eje doctrinal y pastoral. 1. El bautismo confiesa la obra de Dios en Cristo por medio del Espíritu, y esa unidad se expresa al bautizar en el nombre de Jesucristo. 2. La práctica apostólica narrada en Hechos no es un simple recuerdo histórico, sino un modelo vigente, y seguirlo aporta claridad, enfoque en el Evangelio y fidelidad en la misión. 3. La paz del creyente no depende de repetir una fórmula como si fuera una clave secreta, sino de la fe viva en el Hijo de Dios, de quien viene nuestra salvación. 4. Toda comunidad que anhele honrar a Dios puede mantener la confesión trinitaria que enseña Mateo y al mismo tiempo realizar el bautismo proclamando de forma explícita el nombre de Jesús, uniendo teología y práctica en una sola obediencia. Parte 2. Bautismo de niños o bautismo de adultos creyentes. Ya hemos señalado que el bautismo debe realizarse en el nombre de Jesucristo, porque así lo practicó la Iglesia Apostólica en el libro de los Hechos. Ahora toca adentrarnos en otro de los debates más conocidos y sensibles: ¿cuándo debe bautizarse una persona? Desde la infancia, como es tradición en la Iglesia Católica y en ciertas ramas del cristianismo histórico, o al llegar a la edad adulta, como lo hizo el mismo Jesús, y como practican muchas comunidades cristianas evangélicas y protestantes. Este tema no es menor, porque afecta directamente nuestra comprensión de la fe, de la salvación y de la vida en comunidad. Comencemos observando el ejemplo de Jesús. Los evangelios narran que fue bautizado por Juan en el río Jordán siendo ya adulto, en un acto consciente, público y determinante. Mateo capítulo 3 versículos 13 al 15 describe cómo Jesús se acerca al Jordán, se identifica con los pecadores y se somete al bautismo. ¿Necesitaba arrepentirse? No, pero quiso cumplir toda justicia y ofrecernos un modelo. Si Jesús, el Hijo de Dios, siendo perfecto, decidió bautizarse en obediencia y lo hizo con plena conciencia, ese ejemplo basta para sostener que el bautismo, en su sentido más pleno, requiere una decisión personal. Quien entra en el agua declara: creo en Cristo, me arrepiento de mis pecados y deseo seguirle. Ahora veamos el patrón en los primeros cristianos. Hechos capítulo 2 versículo 38 lo afirma con claridad. Pedro llama primero al arrepentimiento y luego al bautismo. El orden es fe y arrepentimiento primero, bautismo después. Hechos capítulo 8 versículos 36 al 38 muestra al etíope que tras comprender el mensaje del Evangelio, pide ser bautizado en ese mismo lugar,
como fruto de su convicción personal. Hechos capítulo 18, versículo 8, relata que muchos en Corinto, al escuchar y creer, fueron bautizados. En todos estos ejemplos, la decisión nace de un corazón que ya entendió y aceptó a Cristo. Por esta razón, muchas iglesias sostienen que el bautismo debe practicarse cuando la persona tiene la capacidad de comprender y confesar su fe. A esto se le llama bautismo de creyentes. Este énfasis protege el valor del bautismo como testimonio consciente de obediencia y como acto público de fe. El bautismo de adultos no es un simple rito, sino un compromiso de vida, una proclamación de que uno ha muerto al pecado y resucita con Cristo, como enseña Romanos capítulo 6. Pero pasemos ahora a la otra práctica, el bautismo infantil. En la Iglesia Católica y en varias tradiciones históricas, como la luterana, la reformada o la ortodoxa, el bautismo de niños se interpreta como un signo del pacto de Dios con su pueblo. Quienes defienden esta práctica sostienen que, así como en el Antiguo Testamento, los varones eran circuncidados al 8º día como señal de pertenencia al pacto, en el Nuevo Testamento, el bautismo reemplaza a la circuncisión como marca del nuevo pacto en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, vincula la circuncisión de Cristo con el bautismo, mostrando que ambos son símbolos de incorporación al pueblo de Dios. A partir de esto, concluyen que los hijos de creyentes pueden recibir la señal desde pequeños como un acto de fe de los padres, que luego debe ser confirmado personalmente por el niño al llegar a la madurez. Los que apoyan esta práctica también mencionan los pasajes de Hechos, donde se habla de familias completas bautizadas. Hechos capítulo 16, versículo 15, menciona a Lidia y a toda su casa. Hechos capítulo 16 versículos 31 al 34 relata cómo el carcelero de Filipos creyó en el Señor junto con toda su familia y todos fueron bautizados. Primera a los Corintios, capítulo 1 versículo 16 recuerda el bautismo de la casa de Estéfanas. Es cierto que no se especifica que hubiese bebés, pero quienes defienden el bautismo infantil interpretan estas escenas como una señal de que toda la familia ingresaba en la fe, incluyendo a los más pequeños. Entonces, ¿dónde radica el trasfondo de este debate? En que ambas posturas surgen del deseo de ser fieles a la Escritura. Por un lado, está el énfasis bíblico en el arrepentimiento y la fe previos al bautismo, lo que respalda la práctica de bautizar a creyentes conscientes. Por otro lado, está la visión de comunidad y de pacto que incluye a las familias, lo cual sustenta la práctica de bautizar a los niños como señal inicial de pertenencia. ¿Cómo discernir el camino? Lo primero es comprender que el bautismo no es un amuleto ni un acto mágico. El agua en sí misma no salva. Lo que salva es la obra de Cristo recibida por la fe. El bautismo es un signo visible de esa gracia invisible. Si alguien fue bautizado de niño, pero nunca confesó fe, necesita encontrarse con Cristo y proclamarlo de manera personal. Y si alguien fue bautizado de adulto con fe sincera, ese acto refleja el modelo apostólico y la obediencia al Señor. Lo segundo es afirmar que Dios mira el corazón más allá de la forma. Muchas personas bautizadas de niños en la Iglesia Católica hoy tienen un encuentro personal con Cristo y confirman su fe en la adultez, ya sea mediante la confirmación o a través de un bautismo por decisión propia en una iglesia evangélica. Lo central no es tanto la edad, sino que la persona abrace con convicción lo que el bautismo significa. Lo tercero es recordar que el bautismo siempre apunta al camino del discipulado. Jesús dijo en Mateo capítulo 28 versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto indica que el bautismo no es un acto aislado, sino la puerta de entrada a una vida de formación continua en la fe, sea desde la niñez
o en la adultez. Lo fundamental es que quien se bautiza viva lo que confiesa, que entienda que se ha unido a Cristo en su muerte y resurrección y que ahora camina bajo su señorío. Ahora bien, ¿por qué, a la luz de lo dicho, el bautismo de creyentes conscientes tiene un respaldo tan fuerte en la Escritura? Porque la mayoría de los relatos bíblicos muestran primero la fe y luego el bautismo. Porque Jesús mismo fue bautizado siendo adulto y porque el acto de descender y salir de las aguas representa de manera más plena la decisión personal de seguir a Cristo. Dicho esto, no podemos negar que Dios ha obrado en millones de vidas que fueron bautizadas desde pequeños y que más tarde confirmaron su fe. La gracia de Dios no se limita a un esquema rígido. Resumamos esta parte. 1. El bautismo es obediencia y confesión pública de la fe en Jesús. 2. El patrón bíblico más claro es creer primero y bautizarse después. 3. El bautismo infantil nace de la noción del pacto y de la continuidad familiar, pero requiere completarse con una fe consciente cuando el niño crezca. 4. Lo que otorga verdadero valor al bautismo no es la edad ni la cantidad de agua, sino la fe viva en Cristo y la obediencia a su palabra. Parte 3. ¿Cómo discernir si corresponde bautizarse nuevamente? ¿Qué significa realmente ser bautizado en Cristo? ¿Y cómo vivir después de atravesar las aguas? Hablemos con calma y de manera clara. Muchas personas llegan a este punto con preguntas muy concretas. Fui bautizado en mi niñez. ¿Debo hacerlo ahora que creo con plena conciencia? Fui bautizado ya siendo adulto, pero en aquel momento no entendía el Evangelio. Es necesario repetirlo. ¿Cuándo es bíblico y prudente dar ese paso? Y lo más importante, ¿qué sucede en verdad cuando alguien es bautizado en Cristo? Organicemos las ideas y tracemos un camino pastoral y ordenado. Primero, ¿qué significa ser bautizado en Cristo? Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5 enseña que el bautismo nos une a la muerte y resurrección de Jesús. No se trata de un simple rito religioso, sino de una confesión pública de que dejamos atrás la vida pasada y resucitamos para vivir de una manera nueva. Gálatas capítulo 3 versículo 27 afirma que quienes son bautizados en Cristo se revisten de Él, es decir, reciben nueva identidad, nueva pertenencia y un propósito renovado. Hechos capítulo 2 versículo 38 relaciona el bautismo con arrepentimiento, perdón y la promesa del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 recuerda que el Espíritu sella a los que han creído, garantizando la herencia venidera. Todo esto muestra que el bautismo tiene una mirada doble hacia atrás, reconociendo la obra cumplida de Cristo, y hacia adelante, comprometiéndonos a vivir como discípulos. Segundo, criterios bíblicos y prácticos para discernir si corresponde bautizarse otra vez. No se trata de repetir un acto por inseguridad o por presión externa, sino de examinar con honestidad a la luz de la palabra. Aquí una guía sencilla. 1. Convicción del Evangelio. Pregúntate si hoy comprendes y abrazas el Evangelio tal como lo presenta el Nuevo Testamento. La persona y la obra de Jesús, su muerte por nuestros pecados y su resurrección para justificarnos. Si cuando fuiste bautizado no existía fe en Cristo, ni un entendimiento básico del Evangelio, entonces considera seriamente el bautismo como creyente. 2. Arrepentimiento verdadero y fe consciente. El patrón bíblico es creer y ser bautizado. Si hoy hay arrepentimiento genuino y fe viva, el bautismo es la respuesta de obediencia. 3. Intención y contexto de tu bautismo anterior. Si fue realizado en una comunidad cristiana que confesaba al Padre, al Hijo y al Espíritu, y tu intención, aunque inmadura, era obedecer a Jesús, muchas iglesias lo consideran válido, llamándote a confirmar tu fe públicamente y a perseverar en el discipulado.
Pero si ocurrió en un grupo que negaba el señorío de Cristo, el evangelio bíblico, o fue un acto meramente cultural sin confesión de fe, entonces el bautismo como creyente es un paso claro y saludable. 4. Testimonio y comunidad. El bautismo es público. La fe no se vive en soledad. Habla con líderes maduros, comparte tu historia, busca consejo y permite que la iglesia te acompañe. En Hechos siempre se observa a la comunidad rodeando el bautismo. 5. Paz en la conciencia. Dios no obliga la conciencia, la ilumina. Si más allá de las opiniones ajenas tienes paz al obedecer con entendimiento y tu comunidad te respalda, da el paso. Colosenses capítulo 3, versículo 15, habla de la paz de Cristo gobernando en el corazón. Tercero, escenarios concretos para evitar confusiones. Escenario 1. Fuiste bautizado de niño y hoy crees en Cristo. Existen dos opciones válidas. Opción A, haces una profesión pública de fe y confirmas ante la iglesia lo que recibiste como promesa en tu niñez. Opción B, solicitas el bautismo como creyente, porque deseas responder personalmente, con fe y arrepentimiento conscientes, tal como en Hechos. En ambos casos lo esencial es que vivas hoy lo que confiesas y te integres al discipulado. Escenario 2. Fuiste bautizado de adulto, pero sin entender el Evangelio ni confesar a Jesús como Señor. Si ahora has creído de verdad, el bautismo como creyente es una respuesta coherente y bíblica. Escenario 3. Tu bautismo ocurrió en una ceremonia meramente cultural, sin fe ni comunidad cristiana que acompañara tu vida. El llamado del Nuevo Testamento es claro: cree en el Señor Jesús y bautízate, integrándote a su pueblo. Escenario 4. Fuiste bautizado hace años con la fórmula que menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hoy sientes con fuerza la convicción de hacerlo en el nombre de Jesucristo. Recuerda lo esencial que ya se explicó: la salvación no descansa en palabras, descansa en Cristo. Si aquel bautismo fue realizado dentro de la fe cristiana, confía en la fidelidad de Dios. Pero si tu conciencia te impulsa a obedecer según el modelo apostólico que ahora comprendes, dialoga con tus pastores y toma la decisión con paz, sin desvalorizar lo que Dios ya ha obrado en tu vida. Cuarto, ¿cómo vivir después del bautismo? El bautismo no es una meta final, sino un inicio. Mateo capítulo 28, versículo 20, coloca la vida bautismal dentro de un proceso de enseñanza constante. Para hacerlo práctico, aquí tienes compromisos fundamentales. 1. La palabra cada día. Fortalece tu fe leyendo y meditando en las Escrituras. Empieza con los Evangelios y Hechos y continúa con Romanos y Gálatas. La fe crece al oír la palabra. 2. Oración constante y sincera. Habla con Dios con honestidad. Expón tus cargas, agradece, intercede por otros. Hechos describe una iglesia que respiraba oración. 3. Comunidad intencional. No camines solo. Busca una congregación bíblica donde puedas aprender, servir y rendir cuentas. Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 presenta una comunidad perseverante en la enseñanza, la comunión y el partimiento del pan. 4. Obediencia práctica. La fe se refleja en la vida diaria. Perdona, pide perdón, sé generoso, trabaja con integridad, huye del pecado. Romanos capítulo 12 ofrece una guía para lo cotidiano. 5. Misión y testimonio. Comparte lo que Cristo ha hecho en ti. El bautismo te envía. Hechos capítulo 1 versículo 8. Recuerda que recibimos poder para ser testigos. 6. Perseverancia en medio de pruebas. La vida cristiana incluye luchas. Santiago capítulo 1 invita a verlas como oportunidades de madurez. Cuando tropieces, levántate, busca ayuda y camina en la luz. 5. Preguntas guía para padres y familias sobre sus hijos. Si estás criando en la fe, ora, enseña la palabra en casa y observa señales de convicción personal. 1.
Tu hijo o hija puede expresar con sus propias palabras quién es Jesús y qué hizo por él o ella. 2. Manifiesta pesar por el pecado y deseo de obedecer. 3. Formula preguntas que nacen del corazón, no solo de la teoría. 4. Desea identificarse con Cristo y con su iglesia. Cuando veas estas señales, dialoga con tus pastores y avanza con prudencia. Si en tu tradición existe la práctica de presentación o bendición de niños, hazla con gozo como un acto de consagración y acompaña el proceso hasta que tu hijo abrace la fe y pida el bautismo con entendimiento. 6. ¿Qué cuidar para que el bautismo sea bíblico y significativo? 1. Enseñanza previa. Asegúrate de que quien se bautiza comprenda el Evangelio y el sentido del acto. 2. Confesión pública. Que la persona declare su fe en Jesús con claridad y sencillez. 3. Invocar el nombre de Jesucristo. Como hemos visto, la Iglesia Apostólica bautizaba en su nombre, proclamando su señorío y su obra. 4. Integración en la vida de la Iglesia. Después del bautismo, acompaña con discipulado, consejería y oportunidades de servicio. 5. Memoria viva. Registra la fecha, guarda el testimonio y recuérdalo en tiempos difíciles como señal de la gracia de Dios. 7. Cuando no es prudente apresurar el bautismo. Si existe confusión doctrinal seria, si la motivación es solo complacer a otros, o si la persona rechaza todo acompañamiento y comunidad, lo mejor es esperar, enseñar, orar y discernir con calma. El Nuevo Testamento une fe, arrepentimiento y vida en comunidad, y eso requiere cuidado y tiempo. Parte 4. Objeciones comunes, presiones familiares, falta de acceso a una iglesia y la unidad entre cristianos. Ingresemos ahora en el terreno donde más dudas surgen en la vida real. No estamos en un aula teórica, sino en hogares, trabajos y barrios concretos, donde la familia opina, donde a veces no hay iglesias cercanas, donde las tradiciones difieren y donde aparecen preguntas difíciles. Vamos a responder a estas inquietudes con una guía amplia, bíblica y pastoral, para que puedas caminar con convicción y paz. Primera objeción: el bautismo me salva por sí mismo. La Escritura enseña que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 declara que es un don de Dios, no el resultado de obras. El bautismo es un acto de obediencia y una señal, no una fórmula mágica. Cuando Pedro predica en Hechos, capítulo 2 versículo 38, relaciona arrepentimiento, bautismo y la promesa del Espíritu, siempre en el marco de la fe en Jesús, no como un acto aislado. Por eso, si alguien se bautiza sin fe, el agua no transforma el corazón. Lo que realmente cambia la vida es el encuentro con Cristo y la obra del Espíritu. El bautismo proclama públicamente esa verdad y la celebra en comunidad. Segunda objeción: el ladrón en la cruz no fue bautizado y alcanzó la salvación. Ese relato es profundamente revelador. Jesús le asegura al hombre arrepentido que estaría con él en el paraíso, mostrando que la gracia de Dios no está limitada por circunstancias imposibles. Si no existe la oportunidad, Dios es soberano y salva a quien cree. Pero cuando sí existe la posibilidad, la fe obediente sigue el camino trazado por el Señor. El ladrón no es excusa para la desobediencia, sino un consuelo en casos de imposibilidad. Tercera objeción: fui bautizado de niño en un contexto católico. Debo hacerlo otra vez. Respira y pongamos orden. 1. Dios observa el corazón. 2. Revisa tu fe actual, tu comprensión del Evangelio y tu deseo de obedecer a Jesús hoy. 3. Algunas tradiciones cristianas invitan a confirmar públicamente la fe recibida en la infancia, mientras que otras promueven el bautismo de creyentes como una confesión consciente. Si fuiste bautizado de bebé y hoy abrazas el Evangelio con claridad, existen dos rutas legítimas: una confirmación pública de fe o un bautismo como creyente, según lo guíe la palabra
y lo acompañe tu comunidad. Lo esencial es vivir hoy lo que el bautismo significa y tener paz de conciencia delante de Dios. Cuarta objeción: me bauticé de adulto, pero no entendía el Evangelio. El modelo del Nuevo Testamento es creer primero y luego bautizarse. Si aquel acto fue solo cultural, sin fe en Cristo ni arrepentimiento, el bautismo como creyente es un paso sano y coherente. Si en cambio hubo fe genuina aunque inmadura, conversa con líderes experimentados, discierne con calma y evita actuar por ansiedad o presión. La meta no es corregir un supuesto error ritual, sino alinear tu vida con la verdad de Cristo. Quinta objeción: la fórmula. ¿Importa repetir las palabras exactas? Ya lo hemos tratado, pero conviene insistir. La Iglesia Apostólica bautizaba en el nombre de Jesucristo, lo cual es coherente con el mandato de Mateo capítulo 28 versículo 19, donde el nombre en singular encierra la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si en tu pasado se usó la confesión trinitaria con fe sincera, confiamos en la fidelidad de Dios. Si hoy puedes hacerlo proclamando explícitamente el nombre de Jesús, caminas en el modelo apostólico que centra la atención en su señorío. Sexta objeción: el modo, inmersión o aspersión. El lenguaje bíblico de ser sepultados con Cristo y resucitar con Él, como enseña Romanos capítulo 6, apunta con fuerza a la inmersión por su riqueza simbólica. Dicho esto, el poder no está en la cantidad de agua, sino en la fe y obediencia del corazón. En casos de enfermedad, limitación de recursos o riesgo, una aplicación cuidadosa de agua con enseñanza clara puede ser una opción pastoral válida. Siempre que sea posible, la inmersión comunica de forma más plena el Evangelio. Séptima objeción: ¿puedo bautizarme a mí mismo? En el Nuevo Testamento el bautismo siempre aparece como un acto comunitario. Hay alguien que bautiza y una comunidad que da testimonio, porque la fe no se vive en soledad, sino dentro de un cuerpo. Un bautismo realizado en privado, sin comunidad ni acompañamiento pastoral, empobrece la señal y nos aleja de lo que simboliza la vida en el pueblo de Dios. Si la distancia o la falta de iglesias hacen difícil el proceso, más adelante daremos alternativas prácticas. Octava objeción: ¿qué hacer si mi familia me presiona para bautizar a mi hijo o al contrario para no bautizarme como creyente? Este asunto toca fibras profundas y por eso requiere discernimiento y sabiduría. 1. Honra a tu familia con respeto, escucha sus razones y agradece el cariño que expresan. 2. Explica con calma lo que has entendido en la palabra acerca de la fe, el arrepentimiento y el bautismo. 3. Pide un tiempo para orar y decidir delante de Dios. 4. Busca apoyo pastoral que, si es posible, dialogue con tu familia. 5. Evita confrontaciones donde se pierda el amor. La verdad bíblica no necesita gritos para sostenerse. Si eres padre o madre y tu familia insiste en un bautismo infantil sin fe ni comunidad que acompañe, considera una presentación o consagración del niño, orando y comprometiéndote a criarlo en la palabra. Y cuando el niño comprenda el Evangelio y desee obedecer, que pida las aguas con convicción. 9. Objeción: ¿y si no tengo una iglesia cercana o no puedo asistir? Aquí la realidad pesa. Hay lugares apartados, trabajos con horarios complejos, situaciones de salud o contextos de riesgo. Para esos casos, propongo un camino en fases. 1. Fundamento: fortalece tu vida en la palabra y en la oración. 2. Comunidad mínima: identifica a creyentes cercanos, aunque sean pocos, con quienes leer la Biblia y orar. 3. Acompañamiento a distancia: muchas iglesias bíblicas ofrecen apoyo digital, enseñanza, entrevistas pastorales y pueden coordinar visitas o celebraciones periódicas de bautismo. 4. Planeación responsable: si una iglesia de sana doctrina puede desplazarse 1 o 2 veces al año, organízate, reúne testimonios de fe,
enseña previamente y celebra el bautismo de manera ordenada, pública y segura. 5. Integración progresiva. Aunque no tengas una congregación cercana, procura vincularte a la vida de una iglesia que te cuide, aunque sea con encuentros menos frecuentes. El bautismo no te deja aislado, te integra en una familia. 10ª objeción. ¿Qué hacer cuando hay prácticas diferentes entre iglesias cercanas? La unidad cristiana se debilita cuando absolutizamos las formas y minimizamos el Evangelio. Marcos capítulo 9 versículos 38 al 41 muestra a Jesús corrigiendo un celo excluyente. La regla de oro aquí es doble. 1. Firmeza en lo esencial, la salvación por gracia mediante la fe, la centralidad de Cristo, la autoridad de la Escritura, la obra del Espíritu y la vida en santidad. 2. Caridad en lo secundario, modos y tiempos del bautismo, siempre que se conserve la fidelidad bíblica. Dividirnos por la forma cuando hay acuerdo en el Evangelio empobrece el testimonio ante el mundo. Guía práctica para decisiones difíciles. Un camino paso a paso que puedes aplicar desde hoy. 1. Convicción bíblica. Lee Mateo capítulo 28, Hechos capítulos 2, 8, 10 y 19, Romanos capítulo 6 y Gálatas capítulo 3. Escribe con tus palabras lo que entiendes que Dios te pide. 2. Oración específica, pide claridad, valentía y paz. 3. Consejo sabio. Busca a un pastor o líder maduro de sana doctrina. Comparte tu historia y recibe orientación. 4. Testimonio claro. Si vas a bautizarte como creyente, prepara un breve testimonio en el que declares quién es Jesús para ti, cómo te llamó y por qué deseas obedecer. 5. Comunidad presente. Asegúrate de que el bautismo sea público con testigos y acompañamiento pastoral. 6. Vida nueva. Organiza tus próximos pasos en estudio bíblico, servicio, acompañamiento y metas de santidad. 7. Memoria y misión. Registra la fecha y el lugar y decide a quién compartirás el Evangelio en las próximas semanas, porque el bautismo también envía. ¿Cómo mantener la unidad cuando familiares o amigos eligieron caminos distintos? 1. Reconoce la obra de Dios allí donde hay fe en Cristo y fruto de arrepentimiento. 2. Evita juicios apresurados. 3. Dialoga con la Escritura en mano y con amor en el tono. 4. Celebra juntos lo esencial: la mesa, la oración, la misión hacia los necesitados. 5. Recuerda que el mundo reconocerá a los discípulos por el amor, como enseña el Evangelio de Juan. Defender la verdad no exige herir, exige claridad con humildad. Casos límite y respuestas breves para no dejar cabos sueltos. 1. Personas con discapacidad cognitiva que desean bautizarse, discierne junto con la familia y líderes si existe comprensión básica y un deseo sincero de seguir a Jesús. Si existe esa disposición, bautiza con gozo y adapta la enseñanza. 2. Quienes sienten temor al agua por experiencias dolorosas pasadas, acompaña con empatía, ofrece apoyo terapéutico, enseña con paciencia y brinda un espacio seguro con cercanía y contención. 3. Personas que viven en contextos de persecución, evalúa cuidadosamente los riesgos, busca lugares discretos, informa a la comunidad y sostén con oración constante. 4. Migrantes y trabajadores itinerantes, enlázalos con iglesias en sus trayectos, utiliza cartas de recomendación pastoral y mantén el discipulado mediante vínculos digitales. 5. Adolescentes que solicitan el bautismo, observa señales de fe y constancia, conversa con sus padres y si hay suficiente madurez, acompaña tanto el paso como el crecimiento posterior. Regresemos a la brújula central para que nada de esto se convierta en discusión estéril. 1. El bautismo proclama públicamente que perteneces a Cristo. 2.
La práctica apostólica en Hechos, al bautizar en el nombre de Jesucristo, ofrece un modelo claro centrado en el señorío del Hijo. 3. La vida después del bautismo es el verdadero examen. Perseverar en la enseñanza, en la comunión, en la oración y en la misión. 4. La caridad cristiana sostiene la unidad cuando hay diferencias en la forma, siempre que el núcleo del Evangelio permanezca intacto. Parte 5. Preparación bíblica y práctica para una celebración de bautismos paso a paso, clara, profunda y aplicable. Iniciemos con una idea sencilla que organiza todo lo demás. Un bautismo bien preparado comienza mucho antes del agua. Se inicia en el corazón, con enseñanza fiel, acompañamiento pastoral y una comunidad que abraza a la persona que dará este paso. Aquí tienes un camino completo pensado para aplicarse en tu iglesia, en tu grupo pequeño o incluso en contextos donde no haya congregación cercana, pero sí fe, orden y cuidado. Fundamentos que todo candidato debe comprender antes del bautismo. 1. El Evangelio en una frase clara. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora es Señor. Por eso me arrepiento, creo y le sigo. 2. El significado del bautismo. Unión con Cristo en su muerte y resurrección, señal pública de arrepentimiento y fe, entrada visible a la comunidad del pueblo de Dios. 3. El nombre invocado. La Iglesia Apostólica bautizaba en el nombre de Jesucristo, porque en ese nombre reside la autoridad del Padre y la obra del Espíritu. 4. La vida después del agua, discipulado constante, obediencia práctica y misión diaria. 5. La paz de conciencia. El valor del bautismo no está en una fórmula ni en la cantidad de agua, sino en la fe viva en Cristo y en la obediencia a su mandato. Itinerario de preparación en 3 encuentros previos, sencillo de reproducir. 1. Encuentro de Evangelio y Testimonio. Se abre Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Se explica qué significa confesar a Jesús como Señor y creer de corazón. Cada candidato comparte cómo llegó a la fe. Se aclaran dudas clave. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué la cruz? ¿Qué significa gracia? 2. Encuentro de bautismo y vida nueva. Se estudian Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5, Gálatas capítulo 3 versículo 27 y Hechos capítulo 2 versículo 38. Se explica el sentido de la inmersión, se responden objeciones y se conversa sobre tentaciones comunes después del bautismo, hábitos de palabra y oración, vida en comunidad y servicio. 3. Encuentro de práctica y logística. Se enseña el orden de la celebración, el testimonio público, la invocación del nombre de Jesucristo, la vestimenta, la entrada y salida del agua, los roles del equipo, la seguridad y el acompañamiento pastoral al finalizar. Discernimiento pastoral individual, breve pero profundo. 1. Claridad en el Evangelio y en la fe personal. El candidato expresa con sus palabras quién es Jesús y por qué desea obedecerlo. 2. Señales de arrepentimiento, no perfección, sino una nueva dirección, cambios en hábitos, búsqueda de reconciliaciones, deseo de santidad. 3. Fruto básico de comunidad. El candidato muestra disposición para aprender, ser acompañado y servir. 4. Paz de conciencia. La decisión se toma sin presión, con alegría y convicción. Diseño del testimonio público. Sencillo y poderoso, se recomienda un testimonio de 2 a 3 minutos que responda a 3 preguntas. 1. ¿Quién era yo antes de conocer el Evangelio? Vacíos o caminos perdidos descritos con palabras sinceras y veraces. 2. ¿Cómo me alcanzó Cristo? Puede haber sido por medio de la palabra, una conversación, una situación límite o un proceso prolongado. 3. ¿Por qué me bautizo hoy? Por obediencia a Jesús, gratitud por su perdón y decisión firme de seguirle. Ensáyalo en voz alta sin tecnicismos y con un cierre que exalte a Cristo. Orden del servicio de bautismos de principio a fin.
para que nada quede pendiente. 1. Bienvenida y propósito. El líder explica en breves frases qué significa el bautismo según la Biblia, recordando que no salva por sí mismo, sino que confiesa públicamente a Cristo. 2. Lectura bíblica breve. Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5 o Hechos capítulo 2 versículo 38. 3. Testimonios. 2 o 3 personas comparten lo preparado. 4. Oración de gratitud e intercesión por los candidatos y por los presentes que aún no han creído. 5. Instrucción práctica delante de todos, cómo entrar y salir del agua, dónde mirar, cómo doblar las rodillas si es necesario, cómo tapar la nariz si se desea. 6. Momento del bautismo. El ministro pregunta en voz clara o al oído, según el contexto, si la persona confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, y si se compromete a seguirle todos los días de su vida. Al responder que sí, el ministro declara conforme al modelo apostólico, en el nombre de Jesucristo te bautizo, y procede a sumergir y levantar a la persona. 7. Breve oración al salir del agua, que el Señor te fortalezca con su espíritu para vivir en novedad de vida. 8. Canto o expresión de alabanza centrada en Cristo. 9. Palabra final de invitación. Si hoy comprendiste el Evangelio, acércate a conversar, hay lugar para ti. 10. Anuncio de próximos pasos, grupos de discipulado, lectura bíblica, oportunidades de servicio y acompañamiento pastoral. Logística, seguridad y cuidado que honran al Señor. 1. Agua limpia y temperatura adecuada, especialmente pensando en personas mayores o en niños. 2. Vestimenta modesta y oscura para evitar transparencias, camisetas y pantalones deportivos, toallas y mantas listas. 3. Equipo de apoyo, 2 personas dentro del agua y 2 fuera, preparadas para asistir. 4. Accesos y salidas seguras, pisos antideslizantes, pasamanos y señalización clara, si es posible. 5. Salud y excepciones. Si alguien tiene movilidad reducida, miedo profundo al agua o alguna condición médica, evaluar alternativas que conserven la señal y protejan a la persona sin convertir la excepción en regla. 6. Cuidado de la niñez, presencia de padres o tutores, consentimiento informado, entrevistas previas y acompañamiento posterior. Invocar el nombre de Jesucristo con claridad y reverencia. La declaración puede formularse así, en una sola frase. Hoy, en obediencia al Señor y conforme al testimonio de la Iglesia Apostólica, te bautizo en el nombre de Jesucristo para testimonio público de tu fe, en la autoridad que Él recibió del Padre y en la obra del Espíritu que te sella para vida nueva. No es un conjuro, sino una confesión pública de realidades espirituales que Dios ya obró en Cristo. Guía para contextos con acceso limitado a una iglesia. 1. Núcleo mínimo de comunidad. Reúnanse al menos 2 creyentes maduros que acompañen y den testimonio. 2. Enseñanza previa fiel. Utilicen los 3 encuentros propuestos, aunque sea por medios digitales. 3. Reconocimiento pastoral a distancia. Un pastor o un equipo avala y guía el proceso. Entrevista al candidato y al grupo que acompañará. 4. Celebración sencilla y pública en un río, piscina o depósito seguro, con lectura bíblica, testimonio, invocación del nombre de Jesucristo y compromiso de discipulado posterior. 5. Integración continua, reuniones periódicas de palabra y oración, y conexión con una iglesia que cuide a la persona bautizada. Seguimiento en las primeras semanas para afirmar lo sembrado. 1. Reunión de bienvenida para todos los recién bautizados. Repaso de fundamentos, espacio de preguntas abiertas y oración. 2. Plan de lectura del Nuevo Testamento, iniciar por Juan, Hechos y Romanos, acompañado de un seguimiento semanal. 3. Mentoría personal por un tiempo definido, oraciones breves,
revisión de avances y apoyo en momentos de tentación. 4. Primer paso en el servicio, tareas simples que fortalezcan el sentido de pertenencia, como hospitalidad, apoyo en logística o participación en oración. 5. Memoria y misión. Cada persona redacta su testimonio completo y ora por al menos 3 personas a quienes compartirá el Evangelio en las semanas siguientes. Preguntas y respuestas breves para talleres o grupos pequeños, útiles antes y después del bautismo. 1. ¿El bautismo me convierte en cristiano? Respuesta: lo que me hace cristiano es la fe en Cristo. El bautismo lo proclama y lo sella en la comunidad. 2. Si peco después del bautismo, ¿debo bautizarme otra vez? Respuesta: la enseñanza bíblica es arrepentirse, confesar, ser restaurado y perseverar. El bautismo no se repite como si borrara una pizarra. La sangre de Cristo limpia al que regresa a Él. 3. ¿Y si mi familia se opone? Respuesta: honra, explica ahora, busca acompañamiento pastoral, considera una presentación del niño, si la presión es por bautismo infantil, y espera el tiempo de Dios para que la verdad se entienda sin divisiones innecesarias. 4. ¿Puede un adolescente bautizarse? Respuesta: sí. Si hay comprensión básica del Evangelio, señales de arrepentimiento y disposición a ser discipulado en acuerdo con sus padres y líderes. 5. ¿Qué sucede si tengo miedo al agua? Respuesta: busca acompañamiento. Practica antes del momento, utiliza apoyos y tómate el tiempo necesario. El Señor no empuja, guía. Errores comunes que conviene evitar y cómo corregirlos. 1. Convertir el bautismo en un evento social sin enseñanza. Solución: priorizar encuentros previos y el discipulado. 2. Discutir por la fórmula y olvidar la fe. Solución: invocar el nombre de Jesucristo con claridad y al mismo tiempo afirmar la revelación del Padre y del Espíritu. 3. Descuidar la seguridad y la modestia. Solución: planificar la logística, roles del equipo y vestimenta adecuada. 4. Abandonar al nuevo creyente. Solución: establecer un plan de seguimiento desde el primer día. 5. Presionar conciencias. Solución: dar tiempo, enseñar y orar. Dios ama la obediencia voluntaria. Si todo esto se aplica, la celebración de bautismos no será solo un momento emotivo, sino una verdadera puerta hacia una vida de discipulado. Se verán expresiones de fe sincera, lágrimas de gratitud, reconciliaciones esperadas y el gozo de una comunidad que entiende que el bautismo no es la meta, sino el inicio.